Mi invitado dice que hay un obstáculo principal que evita que miles de personas sanen físicamente o sean liberadas en todas las áreas de sus vidas. En muchos, él ve milagros y sanidades casi cada vez que ministra. Pero también hay algo que hace de lo que muy pocas personas ni siquiera hablan y ni siquiera tienen conocimiento en esta área. Y es que miles de personas son liberadas de demonios cuando tú oras. Sí, he visto diferentes tipos de sanidades y diferentes milagros, pero la señal sobrenatural más común que veo en mi ministerio regularmente es la expulsión de demonios, liberaciones de la influencia de espíritus malignos. Ahora, la primera pregunta que algunos se hacen en casa mientras nos ven hoy, ¿es esto bíblico? ¿Es esto para ahora? Sí, claro, bueno, era tan común que Jesús expulsara un demonio como que predicara un sermón y bueno, lo hacía de forma regular. Él ministraba liberación, pero igual entrenó a sus seguidores, los equipó y comisionó a la iglesia para que hicieran esto. Le dio esta comisión a la iglesia y fue muy normal para Jesús, muy bíblico, pero sí, también es relevante para hoy. Muchas áreas de la vida son impactadas por influencias demoníacas, ya sea el crecimiento espiritual, ya sea la salud relacional, la salud física, emocional, el bienestar mental. Todas esas áreas pueden ser impactadas por espíritus malignos. Y por cierto, la Biblia habla sobre espíritus de enfermedad y esto me intriga tanto. Te diré por qué, Jake. Hay muchas personas que no sanan porque oran por sanidad. Sí. Y su problema es la liberación. Sí. ¿Es una experiencia que hayas visto? Absolutamente. Recuerdo que una vez un amigo y yo fuimos a orar por una mujer y ella tenía varios tipos de enfermedades. Los doctores intentaban diagnosticarla y a veces quedaba confinada a una silla de ruedas. Fui a orar por ella y supe que tenía antecedentes de brujería en su familia y comencé a guiarla por una oración de liberación. Ella experimentó un poco de sanidad emocional, pero luego cuando caminó por la habitación, ella subió por las escaleras por primera vez sin dolor y fue a través de la liberación y la expulsión de los demonios que sanó físicamente. Has visto a miles de personas literalmente liberadas. Sí. Dame otro par de ejemplos. Sí, he visto personas liberarse de la pornografía, la adicción a la pornografía o adicción a otras sustancias. Veo personas liberarse de opresión oscura o depresión, ansiedad, temor paralizante, pensamientos suicidas, diferentes tipos de tormento y esclavitud y enfermedades físicas también. Incluso hay personas de diferentes religiones, son liberados de demonios. Sí. Dios no hace distinción de personas. Dime sobre la mujer musulmana. Sí, nunca olvidaré esto. Había una mujer musulmana que vino a Cristo recientemente. Antes de esto, ella tuvo una visión, tuvo un sueño de Jesús. Y ella vino al Señor y fue para ser bautizada. Y el Señor puso en mi corazón que las personas fueran liberadas de sus espíritus malignos en el servicio del bautismo de agua. Y ella estaba ahí. Comenzó a decir esta oración en la que guió a las personas mientras eran bautizados y pude ver la batalla que sucedía en su mente. Y yo no conocía su historia, pero resultó que ella estuvo oprimida por un demonio por muchos años desde que era una adolescente. Nada la ayudaba, sus padres intentaron ayudarla, pero aquí estaba. Y ella entró en el agua para ser bautizada y comencé a orar por ella y de pronto comenzó a sacudirse y temblar y ella levantó su mano en el aire y comenzó a chillar y un demonio salió de ella y fue completamente libre de esa opresión. Tú dices que al no tener el ministerio de liberación estás disminuyendo el evangelio. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, Dios nunca quiso salvación sin liberación y en realidad es parte del evangelio. Y cuando Jesús ministró, Él brindó salvación, brindó sanidad, brindó liberación, así que la liberación en realidad es parte clave del evangelio. Sí, se nos perdonan nuestros pecados por la sangre de Jesús, pero también nos libera del poder del pecado y libera del reino de la oscuridad, así que en realidad es parte del evangelio. ¿Encuentras personas que a veces necesitan liberación que no es tan obvio y hay espíritus demoníacos de generaciones Sí. que siguen familias, pero están algo cómodos con eso?
Sí, los demonios aman vivir en la oscuridad, aman trabajar detrás de escena, aman influenciar a las personas de forma sutil. Así que sí, a veces no es muy obvio. Hay diferentes grados de influencia demoníaca y a veces solo necesitamos que el Espíritu Santo nos brinde ese discernimiento para mostrarnos que este problema o asunto, la lucha que tiene una persona, en realidad es el espíritu demoníaco que debe ser señalado y expulsado. Ahora, una cosa que me gusta de Jake es que enseña usando la Biblia. Es su libro de texto. Pero enseña con la Biblia, con experiencia personal de liberación. Dime sobre tu experiencia personal. Claro, crecí en un hogar cristiano, mis padres se convirtieron en creyentes cuando yo tenía 2 años. Cuando crecía fui expuesto a la pornografía en la secundaria y caí en el pecado sexual, caí en el estilo de vida de fiestas, bebida, borracheras, fiestas con alcohol, festejando, y esto continuó desde mis años de preparatoria hasta la universidad. Entonces yo vivía una doble vida, me consideraba un cristiano, pero estaba amarrado al pecado, estaba en esta fortaleza, y cuando tenía 19 años tuve un encuentro dramático con Dios. Estaba en un retiro del ministerio del campus y comencé a experimentar la convicción del Espíritu Santo. Comenzó a abrir mis ojos a la forma y los pecados en que vivía. Comencé a ver la doble vida en la que estaba viviendo. Experimenté el amor de Dios derramándose en mi corazón y en ese momento fui instantáneamente liberado de esas ataduras y esas fortalezas, la pornografía y la lujuria. Tú no tuviste que confesar tantas escrituras, no necesitaste la fuerza de voluntad y dejar la computadora. Fue liberación instantánea, tuve un cambio radical y nunca tuve esos problemas de nuevo. Pero luego, mientras progresaba, comenzó a cuestionarse debido a que sabía lo que le pasó. ¿Y por qué no escucho mucho sobre liberación? En mi libro de texto, la Biblia dice aquí que había muchos demonios, entonces que ya no hay demonios ahora, ¿o si hay? Pues parece que las personas piensan así ahora. Yo tenía hambre por la verdad, así que yo solo devoraba escrituras, veía estos ejemplos en los evangelios. Yo leía sobre Jesús expulsando demonios y me hacía mucho esta pregunta: ¿cómo es que nunca veo esto? Llevo en la iglesia toda mi vida, pero nunca vi un demonio expulsado de alguien. Entonces tuve hambre, le hacía a Dios estas preguntas y luego Dios comenzó a hablarme sobre esto y en realidad comenzó con un sueño. Tuve un sueño vívido sobre que estaba en un restaurante tipo buffet y tenía hambre y entonces me levanté de mi silla y comencé a caminar hacia el buffet y justo ahí pude ver con el rabillo del ojo a un hombre con una apariencia oscura. Su semblante parecía muy malo, sus ojos eran malvados y yo solo lo noté y serví mi comida, me senté y este hombre comenzó a caminar hacia mí en este sueño, caminó hacia mi mesa y me puse de pie y de inmediato supe que tenía un espíritu maligno frente a mí. Sentí una fuente de poder surgir desde mis entrañas y esta valentía vino a mí y dije: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él. Y él fue liberado al instante y entonces se acercó y me dijo: gracias, desperté del sueño y siendo honesto estaba algo asustado, estaba nervioso, no quería hacer esto en la vida real, no tenía experiencia con esto, tenía miedo. ¿Quién quiere lidiar con demonios? Exacto, pero supe que Dios intentaba llamar mi atención, sabía que él me hablaba a través del sueño y no mucho después de eso me encontré un libro. Leí el libro y abrió por completo mis ojos a este principio bíblico, la realidad de espíritus malignos y la necesidad de liberación hoy. Y desde ese tiempo Dios confió en mí para este ministerio, incluso haciéndolo por años y viendo miles de personas liberarse. Y tú, verás, él parece tan joven, pero es un conocedor del ministerio de liberación. Has visto a miles de personas liberarse. Y tengo una pregunta que hacerte. Quiero que seas honesto con esto. ¿Le temes a estos demonios? No temo a los demonios. Cuando, como cristianos, como creyentes, no debemos tener miedo a los demonios. Una de las principales cosas que debes saber como creyente es entender que tenemos autoridad sobre los espíritus malignos. Jesús nos dio poder y autoridad sobre espíritus impuros. Y parte de eso significa que la autoridad es el derecho legal o el permiso de expulsar demonios. Eso significa que los demonios nos obedecen en el nombre de Jesús.
Ellos se sujetan a nosotros. Tenemos el derecho y la autoridad de expulsar demonios. Y ese poder viene a nosotros del Espíritu Santo. La unción de Dios descansa sobre nosotros, moviéndose en nosotros, y eso nos da la habilidad de expulsar demonios. Como creyentes, no hay nada que temer, no debemos temer a los demonios. Ellos están sujetos a nosotros en el nombre de Jesús. Verás la pregunta más controversial sobre todo este tema de la liberación. Jake la aborda de frente cuando volvamos. Al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Jake, tu libro es tan simple, por así decir, Sí. que todo creyente en el mundo debe poder no solo tener liberación para ellos si la necesitan, sino para ayudar a las multitudes que serán liberadas en este movimiento del Espíritu de Dios que está sobre el mundo ahora. Pero una de las verdades básicas sobre la liberación, ¿enseñarías eso? Solo mira a la cámara. Sí, si me gustas. gusta simplificar el tema de la liberación y me gusta brindar comprensión bíblica porque hay mucha confusión sobre este tema. Entonces, la primera verdad básica es que la influencia demoníaca es real. Debemos estar de acuerdo en que es cierto que los espíritus malignos son reales y no podemos ignorar eso. Aunque nos centremos principalmente en Jesús, tenemos que ser conscientes de que los espíritus malignos son reales. En segundo lugar, la influencia demoníaca es común, no es rara. Era común que Jesús ministrara liberación y sigue siendo cierto hoy. Mucha gente necesita la liberación. La tercera verdad es que hay varios grados de influencia demoníaca. A veces es leve, a veces es más extrema. Depende del número de demonios presentes, depende del tipo de control que tiene en la vida de la persona. Y la cuarta verdad es que hay ciertas cosas que abren la puerta a la influencia demoníaca. Digamos que hay cosas que dan acceso a los espíritus malignos a la vida de una persona. A veces es el pecado continuo o sin arrepentimiento, a veces es un trauma o abuso, a veces es la falta de perdón que albergamos, a veces es la participación en lo oculto, cuando la gente entra en actividades como la brujería o la adivinación, y a veces son influencias generacionales. Así que hay ciertas cosas que abren la puerta a los espíritus malignos para entrar a la vida de una persona. Muy bien, Jake. ¿Está listo para abordar la verdad más controversial sobre la liberación? Sí, la pregunta ¿puede un cristiano tener un demonio? Es la pregunta más controversial sobre la liberación. Eso puede desatar una guerra. Sí, de hecho podría. Y verá. En realidad es más simple de lo que las personas lo hacen ver. Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Eso significa que pertenece al pueblo de Dios, es parte de la salvación, es parte de nuestra herencia en Cristo. Pero hay un malentendido de lo que significa tener un demonio. Algunas personas creen que el tener un demonio significa que estás poseído por un demonio, y ciertamente un cristiano no puede estar poseído por un demonio, porque significa adueñarse. Fuimos redimidos por Cristo, pertenecemos a Dios, somos el templo del Espíritu Santo, pero eso no significa que ciertas áreas de la vida de una persona no estén bajo influencia demoníaca. Me gusta describirlo como una casa.
Cuando alguien compra una casa y esa casa necesita reparaciones, pero la persona decide comprar la casa como está y luego compra la casa, hay una transacción que se hace, el nuevo dueño entra a la casa, luego comienza a limpiar todo, comienza a arreglar el techo, comienza a poner alfombra nueva y comienza a arreglar la tubería. Y es algo como cuando somos salvados, somos redimidos, hay una transacción que se hace. El Espíritu Santo viene a vivir en ti, pero el dueño previo no hizo un buen trabajo, no nos trató muy bien, entonces hay necesidad de una transformación continua. Para muchos creyentes, la liberación puede ser parte de ese proceso de transformación que pasa. Y sí, los cristianos pueden necesitar liberación, pueden tener demonios, no es que estén poseídos, pero pueden necesitar de este proceso. Y lo más importante es que si crees que un cristiano no puede ser oprimido por un demonio, primero que nada, bromeas. En segundo, 1/3 de los milagros que Jesús hizo en la Biblia fueron de liberación. Y si oras por sanidad y necesitas liberación, no vas a obtener resultados. Estoy convencido de que hay un espíritu detrás del cáncer. Hay un espíritu detrás del miedo. Hay espíritus detrás de muchas cosas. Entonces, ¿dónde está el equilibrio adecuado? Sí, hay un balance porque no todos los problemas son causados por demonios. Así es. No debemos ver la liberación como la cura de todo. Debemos tener discernimiento. Y a veces solo es la carne, a veces es un asunto solo físico, pero muchas veces puede ser demoníaco y hay un balance si mantenemos los ojos fijos en Jesús principalmente. Y debemos estar al tanto de esta realidad y listos para señalarla cuando sea necesario, sin enfocarnos de más y obsesionarnos con ello. Bueno, has enseñado esto. ¿Durante cuántos años has enseñado sobre esto? Probablemente más de 15 años. Muy bien. Y escuché esta historia y probablemente ilustra mejor lo que hemos dicho. Hay una analogía con la historia de Lázaro en la Biblia. Me gusta usar la historia de Lázaro para ilustrar la liberación. En esa historia Jesús llegó a la tumba de Lázaro, quien estuvo muerto durante 4 días, y Jesús en realidad dio 2 órdenes. La primera fue: Lázaro, sal fuera. Y dice la historia que se levantó de la tumba, salió caminando, pero dice que estaba envuelto en su mortaja, así que sus manos estaban atadas, sus pies estaban atados, su cara aún estaba cubierta. Entonces Jesús dio una segunda orden, que fue: ahora desatadlo y dejadlo ir. Y eso para mí representa la liberación. Lo que descubrí es que muchos creyentes se encuentran igual que Lázaro, entre esas 2 órdenes. En otras palabras, saben que fueron salvados. Esa primera orden representa la salvación. Es como resucitar de entre los muertos y en el Espíritu vivimos. Pero muchos creyentes están en un punto donde saben que serán salvados, que se irán al cielo, saben que sus pecados son perdonados, pero aún están atrapados en áreas de sus vidas, aún están atados, no pueden avanzar en todos los propósitos que Dios tiene para ellos. Pero en ese segundo mandato, suéltenlo y déjenlo ir, es el llamado de liberación para ver a las personas liberadas y moviéndose en plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Y luego tú lo llevas un paso más allá. Dices una frase: establecer en libertad. Me gusta la palabra libertad. Sí, Dios quiere que nos establezcamos en libertad. No solo que nos liberemos de un espíritu, sino que nos aferremos a Él, plantarnos en su amor y en nuestra identidad en Cristo para caminar en esa libertad. Y yo amo la forma en que Dios redime, y a veces es un proceso, y bueno, renovar la mente, solo arraigarnos en su palabra, pero la forma en que Dios redime, nos libera y nos mantiene libres. Pero es aún mejor, luego podemos liberar a otras personas cuando llegamos a ese punto. Ahora lo que veo es muy claro. Esto emana de ti. Tú estás tan satisfecho cuando ves personas liberadas. Sí. Comenta eso. Simplemente nunca aburre. Cuando ves personas que están bajo opresión demoníaca y tormento, ves esas cadenas romperse de sus vidas, que muchas veces pensaron que estarían así por el resto de sus vidas, sin esperanza. Pensaron que estarían atorados en ese lugar, y solo ver a Dios entrar y verlo cambiar esa historia. Esa es la expresión de su amor, esa es la expresión de su corazón por personas que ama para liberarlas. Todos pueden ministrar como tú ministras. Pueden todos orar por, oye,
Van a ser como creo 1 billón de almas que vendrán a conocer al Mesías. De seguro las iglesias no serán lo suficientemente grandes para albergar a las personas que llegarán y estarán con las manos llenas. Y ¿qué pasará si las personas lo degradan dejemos que el pastor lo haga? Sí, no hay suficiente tiempo en el mundo para manejar todas las situaciones, así que Jesús nunca quiso que la liberación fuera exclusiva de una persona. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios, y Él lo estableció en toda la iglesia. Cualquiera que crea en Jesús puede ministrar liberación. Esa es la palabra clave. Quien cree en Jesús es alguien en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, el que tiene conocimiento experiencial de Dios. La mayoría de los cristianos se criaron en una iglesia y creen, pero nunca han tenido su propia experiencia. Bueno, tu creencia puede ser eliminada, pero tu experiencia nunca será olvidada. Quiero pedir eso para todos los que nos ven en este momento. Repitan esta oración después de mí, en voz alta. Querido Dios, soy un pecador, por lo que estoy muy, muy arrepentido. Creo que la sangre de Jesús elimina mis pecados. Y ahora que estoy limpio, Jesús, te pido que vivas dentro de mí. Enséñame lo que significa hacerte Señor de mi vida. Quiero conocerte. Quiero mi propia experiencia contigo. Jake, ora una... Padre, te agradezco por las personas que nos ven ahora en el nombre de Jesús. Dios, deja que tu Espíritu Santo ministre sus corazones y venga sobre ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, rompo el poder de toda influencia demoníaca en tu vida. Le ordeno que se vaya. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de opresión que salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Le ordeno al espíritu del temor que se vaya ahora. Ordeno que el espíritu de suicidio deje tu vida. Hoy toda influencia demoníaca sea rota de tu vida. En el nombre de Jesús, Dios, que se llenen con tu espíritu nuevamente.